El aire olía a vela quemada y tierra mojada. Ese olor que se te pega en la garganta y no se va. El árbol estaba ahí enfrente, torcido, con cadenas de hierro clavadas en el tronco. Dicen que si se cae se suelta lo que enterraron abajo, que de noche las raíces crujen como huesos que intentan levantarse. Más allá está la tumba de Nachito, el niño que no soportaba la oscuridad, llena de juguetes viejos y carritos oxidados. Dicen que a veces ruedan solos, que se oyen pasitos cuando no hay nadie. Cuando cierran las rejas del Panteón de Belén, el silencio no dura. Primero un murmullo, después pasos detrás de las tumbas. Al final, alguien te sopla en la nuca. No voltees, dicen, porque lo que está enterrado aquí todavía respira y ya sabe cómo te llamas. Yo fui 3 veces. Y en la tercera algo me siguió hasta casa pegado como tierra húmeda. El Panteón de Belén no aparece de repente. Se impone. Muros viejos de cantera gris, columnas rotas, ángeles sin dedos que te miran con cuencas vacías. Cuando te acercas, el ruido de la ciudad baja de golpe, como si algo lo absorbiera. Lo construyeron en 1848, una huerta convertida en cementerio, y lo cerraron décadas después. Pero siempre hubo historias. Historias que nadie quiso escribir en ningún reporte. Ahora es museo, pero cuando oscurece todo cambia. Los guardias cierran las rejas con cadenas que suenan fuerte, metálico, como si las arrastraran desde dentro. Y el guía que conduce los recorridos nocturnos enciende su linterna y baja la voz, no para dar ambiente, sino porque parece no querer que algo lo escuche. Allí comprendí que ese lugar vive distinto de noche, respira distinto. Hay 2 puntos que todos conocen. La tumba de Nachito, el niño que no podía estar en la oscuridad, cubierta de juguetes y velas que nunca se apagan. Y el árbol del vampiro, que creció de una estaca clavada en el pecho de algo que no debió morir así, amarrado con cadenas para que no termine de romper lo que tiene debajo. Los guardias lo saben, hay zonas donde nadie se queda solo después del anochecer. La primera noche entré con un grupo de 12 personas, gente que todavía bromeaba en la entrada. Pero eso dura poco aquí. Esa actitud desaparece rápido cuando las rejas se cierran detrás de ti con ese sonido metálico que no suena a museo. Suena a algo que se cierra para no abrirse igual. El guía nos esperaba adentro. Un hombre delgado con una linterna grande, pero hablaba bajito, como si temiera que algo lo escuchara. Dijo que no íbamos a invocar nada, que solo íbamos a caminar. Hizo una pausa larga y luego agregó algo que nos heló. Si alguien se queda atrás es su problema, no lo voy a buscar. Nadie se rió. Cuando cruzamos las rejas, el ruido de la ciudad desapareció de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo desde afuera y solo quedara ese aire pesado que se siente en los cementerios viejos. Caminamos entre tumbas altas y mausoleos, ángeles de piedra que nos miraban desde arriba con cuencas vacías, y las sombras se movían raro, no seguían el ritmo de nuestras linternas. Cuando llegamos a la tumba de Nachito, el grupo entero se quedó en silencio. La tumba de Ignacio Torres Altamirano estaba completamente cubierta de juguetes, como si alguien hubiera vaciado ahí todos los cuartos de un niño que nunca dejó de recibir regalos. Carritos de plástico y metal, pelotas desinfladas, peluches enormes y chiquitos, todos en distintos estados de descomposición. Algunos están nuevos con etiquetas todavía pegadas. Otros llevan décadas desteñidos por el sol, podridos por la lluvia. Pero todos están colocados con cuidado, como si alguien los revisara y acomodara con regularidad, como si alguien jugara con ellos cuando las rejas ya están cerradas y no debería haber nadie. Y velas, muchas velas, y siempre hay al menos una encendida sin importar la hora. El guía nos contó la historia. Nachito era un niño que le tenía terror a la oscuridad. No podía dormir sin luz. Cuando murió lo enterraron en un nicho cerrado, oscuro, sellado. Y entonces empezó a pasar algo extraño. El velador del panteón encontraba el ataúd afuera del nicho, completamente afuera, como si alguien lo hubiera sacado con cuidado durante la noche. Lo metían de nuevo, cerraban todo, y al día siguiente otra vez el ataúd aparecía afuera. Pasó varias veces hasta que decidieron dejarlo en un nicho con ventilación, con velas siempre encendidas, para que nunca volviera a estar en la oscuridad. Ahí se quedó, y las cosas pararon, o eso dicen. El guía nos pidió que guardáramos silencio un minuto y apagó su linterna. La oscuridad cayó sobre nosotros como si alguien hubiera tirado una cobija. En ese silencio empezó, primero muy bajito, apenas audible, un sonido como algo rodando sobre piedra, pequeño, ligero, como canicas o ruedas chiquitas. Alguien encendió el celular rápido buscando el origen del sonido, pero no había nada. El sonido se detuvo. Apagamos las luces otra vez y el sonido volvió, más claro ahora, más cerca,
como si viniera de abajo, de la tumba misma, de adentro. Una chica joven empezó a llorar bajito, la voz rota. «Quiero irme, por favor, quiero irme ya». El guía encendió su linterna de golpe. «Vámonos, seguimos». Nos alejamos del lugar y cuando llegamos al siguiente pasillo, el hombre que había dejado un dulce sobre la tumba se detuvo en seco. «Olvidé mi mochila, la dejé junto a la tumba», dijo. El guía lo miró con una seriedad distinta. «¿La dejaste ahí?», preguntó el guía sin acercarse. El hombre asintió tragando saliva. «Pues ya no es tuya, no vuelvas por ella». Y siguió caminando, sin voltear, como si ya hubiera pronunciado esa frase demasiadas veces. El hombre no protestó, solo apretó los labios y nos siguió, dejando atrás su mochila como si al dejarla ahí hubiera dejado también una parte de sí mismo. El árbol del vampiro estaba en una zona más apartada, más oscura. El guía caminaba más despacio ahora, como si midiera cada paso. «El árbol tiene su propia historia», dijo. «Una historia que todavía no termina porque el árbol sigue creciendo y la tumba sigue rompiéndose. Y algo sigue esperando ahí abajo». Y entonces llegamos y lo vimos y entendí que ese árbol no era solo un árbol. El árbol era enorme, mucho más grande de lo que esperaba. El tronco increíblemente grueso y retorcido, lleno de nudos y protuberancias extrañas que casi parecen caras deformadas, con ramas que se extienden en ángulos imposibles, como brazos rotos. La corteza oscura, casi negra, agrietada profundamente con fisuras que parecen heridas que nunca terminaron de cerrar del todo. Pero lo que realmente impactaba eran las cadenas. 3 aros enormes de hierro rodeando el tronco a diferentes alturas, incrustados tan profundamente en la corteza que en algunos lugares la corteza había crecido encima del metal, absorbido, tragado lentamente. Y el árbol había crecido justo encima de una tumba. Las raíces se extendían sobre ella, la abrazaban, la apretaban, la estaban destrozando centímetro a centímetro. Podías ver las grietas en la lápida claramente, líneas profundas y oscuras que se expandían como una telaraña. El guía iluminó las cadenas y la tumba y dijo en voz baja: «Estas cadenas están aquí para sostener el árbol, para que no termine de caer, para que no termine de romper completamente la tumba. Porque si la tumba se abre del todo, si el árbol cae, dicen que algo sale, algo que juró venganza antes de morir». Y nos contó la historia completa. A finales del siglo XIX llegó un hombre de Europa. Nadie sabe su nombre real. Tenía hábitos extraños, salía solo de noche. Empezaron a aparecer animales muertos. Primero gallinas, después perros, después vacas. Todos sin sangre, completamente secos, con 2 marcas pequeñas en el cuello. Después empezaron a morir personas, niños primero, luego mujeres jóvenes, luego hombres. Un grupo de vecinos decidió actuar. Fueron a la casa del hombre armados con antorchas y estacas de madera de camichín. Lo encontraron durmiendo en un ataúd en el sótano. Lo arrastraron afuera aunque gritara. Lo trajeron al panteón y le clavaron una estaca en el pecho. El hombre gritó, juró venganza, maldijo a todos los presentes y murió. Lo enterraron ahí mismo con la estaca clavada, como si eso fuera a bastar. Me quedé atrás mientras el grupo comenzaba a alejarse. Quería ver el árbol un momento más, aunque no sabía por qué. Entonces lo escuché, muy bajo, casi como si viniera desde dentro de la tierra. Un sonido raspado, húmedo, como uñas arrastrándose por madera vieja, pero más profundo, más vivo. Me incliné para mirar las raíces y vi una grieta nueva, más profunda que las demás, como si algo debajo hubiera empujado desde adentro. Y fue entonces cuando sentí ese frío. No un frío normal, no el aire húmedo del panteón. Fue un frío que subió por mi espalda como una mano helada trepando vértebra por vértebra, un frío que parecía tener intención. Me giré de inmediato, pero no había nadie detrás de mí. Aún así la sensación no se fue. Algo sabía que yo estaba ahí. Algo sabía que lo estaba mirando. Corrí para alcanzar al grupo antes de quedarme completamente solo. Los pasos comenzaron detrás de mí. Pasos pequeños, descalzos, sobre piedra mojada. Me di vuelta despacio con el corazón golpeando, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, los pasos no pararon. Se movían alrededor del grupo, rápidos, como si varias cosas pequeñas estuvieran caminando en círculo. El guía levantó la mano pidiendo silencio, con una expresión que decía que ya había vivido esto antes. En ese silencio, los pasos se multiplicaron, más claros, más cerca. Podía sentirlos, no solo oírlos. Y luego llegó la risa. Una risa corta, quebrada, como la de un niño que intenta reír pero no sabe hacerlo bien, como si solo hubiera oído una risa humana alguna vez y la estuviera imitando. El grupo entero se pegó aún más,
como animales acorralados buscando la luz. El guía habló con voz firme pero tensa. Vamos a seguir caminando, todos juntos, nadie se separa. Caminamos rápido hacia la salida sin mirar atrás. Cuando las rejas se abrieron, el ruido de la ciudad regresó como un golpe, como si algo hubiera soltado la presión del aire. Algunos del grupo lloraban, otros temblaban. Yo también, aunque no lo admití en voz alta. Esa noche no dormí. Y aún así, regresé la segunda noche, solo, sin grupo, sin guía. Necesitaba comprobar algo, aunque no sabía qué. Llegué a las 10. El portón estaba cerrado con cadenas gruesas y candados, pero me quedé en la banqueta mirando. Del otro lado del muro se escuchaban pasos, movimiento leve, voces como susurros mojados. No debía haber nadie a esa hora. Me acerqué al muro, apoyé el oído contra la cantera fría y escuché algo peor que pasos. Un murmullo como muchas voces hablando al mismo tiempo muy bajo, como si vinieran desde distintos puntos del panteón. Y entonces un golpe seco, metálico, y una pelota apareció por debajo del portón. Una pelota vieja que rodó hasta mis pies, como si alguien la hubiera empujado con intención. La calle estaba vacía. Solo yo y la pelota. La levanté. Estaba fría, demasiado fría, húmeda, como si hubiera estado enterrada. Las manchas oscuras parecían barro, pero al tocarlas eran espesas, pegajosas, como si hubieran salido de un lugar que no debería abrirse. Entonces escuché una risa del otro lado del portón. La misma. La risa torcida de algo que quiere sonar como un niño. Sentí en el estómago que si me llevaba esa pelota, algo más vendría conmigo. Algo que no quería en mi casa. Así que la empujé de vuelta por la rendija del portón. La pelota desapareció inmediatamente, como si una mano invisible la hubiera tomado. Y entonces los pasos pequeños regresaron, acercándose rápido, descalzos, mojados, y se detuvieron justo detrás de la puerta. No me moví, no respiré, y entonces sentí un soplo frío que salió desde la rendija, directo a mi cara, como si alguien hubiera soplado queriendo sentir mi reacción. El aire olía a tierra podrida y a algo dulce, como flores viejas. Me eché hacia atrás tan rápido que me caí sentado en la banqueta, temblando sin poder mover las manos. Los pasos se alejaron corriendo, chiquitos, rápidos, y escuché esa risa otra vez, como si algo estuviera jugando conmigo desde el otro lado de la reja. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la luz prendida, escuchando cada ruido del pasillo como si ya estuviera adentro. Y cerca de las 3, escuché pasos, dentro de mi casa. Pasos pequeños, descalzos. Los pasos llegaron hasta mi puerta, lentos, suaves, y se detuvieron justo detrás. Vi la sombra de 2 pies pequeños debajo de la madera, quietos, esperando. Sentí que la sangre se me congelaba. Y entonces, un golpecito leve, apenas un toque, como si estuvieran pidiendo permiso para entrar. No respondí, no podía, estaba paralizado. El golpecito regresó, un poco más fuerte, como si esperara una respuesta. Y luego una voz bajita, infantil, pero con algo roto en ella, algo impreciso, dijo: ¿Jugamos? Sentí que iba a vomitar del miedo. Me tapé la cabeza con la almohada y no me moví. Los pasos se alejaron después de un rato, bajando las escaleras con un ritmo lento, triste, como si se sintieran rechazados. Al amanecer, cuando finalmente abrí la puerta, encontré algo frente a mi cuarto. Una huellita de pie descalzo, hecha con tierra húmeda perfectamente marcada sobre la madera. No podía ser mía. No podía ser de nadie vivo. Era como si esa cosa hubiera querido dejarme un recuerdo o una advertencia. Una semana después volví al panteón, esta vez de día, con turistas normales alrededor. Caminé directo a la tumba de Nachito. La mochila del hombre del primer recorrido, la que el guía dijo que ya no era suya, estaba ahí, sobre la lápida, pero estaba abierta. Y adentro había juguetes mezclados con tierra húmeda, como si alguien hubiera estado jugando con ellos durante la noche. Me alejé de la tumba y caminé hacia el árbol. El árbol estaba igual que siempre, igual de retorcido, igual de vivo. Contra todo instinto extendí la mano y toqué la corteza. Sentí un pulso, un latido lento, profundo, como si algo dentro del tronco tuviera un corazón que no debería latir. Retiré la mano y tenía una mancha oscura pegada al dedo. Esa mancha olía a metal, espesa como si no fuera savia. Y mientras estaba ahí, el árbol crujió. No como madera, sino como huesos. Como si algo debajo de la tierra se moviera y empujara las raíces desde adentro.
Me quedé paralizado escuchando ese sonido imposible, un crujido lento, húmedo, que parecía un suspiro enterrado. Corrí para alejarme del árbol, pero entonces escuché pasos, pasos pequeños, descalzos, acercándose desde el pasillo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie, y aún así los pasos seguían rodeándome, acercándose de distintos puntos, como si varias cosas pequeñas estuvieran caminando entre las tumbas. El panteón estaba lleno de gente, pero nadie parecía oírlo excepto yo. Esa fue la última vez que estuve en el panteón, físicamente. Pero el panteón no se quedó ahí. Volvió conmigo. Las noches empezaron a llenarse de ruidos, juguetes que cambiaban de lugar, sombras pequeñas moviéndose por el pasillo, canicas rodando solas por el piso. Y cada noche, siempre cerca de las 3, los pasos volvían, los mismos pasos pequeños. Y una noche, 2 semanas después de mi última visita, me desperté alrededor de las 3 con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos lentamente y vi una sombra pequeña, más oscura que la oscuridad del cuarto, quieta, a la altura de un niño. La sombra se inclinó un poco, como si quisiera ver si yo estaba despierto o no. Prompt visual. La sombra se quedó ahí, inmóvil, como si respirara sin mover el cuerpo. Y entonces escuché la voz, la misma voz bajita que había oído aquella otra noche. ¿Por qué no quieres jugar? No era un susurro, era una pregunta verdadera, como la de un niño confundido. Fingí dormir con los ojos casi cerrados sin atreverme a responder. La sombra se quedó un momento más, como evaluando. Después, la sombra se alejó, despacio, saliendo de la habitación, y escuché los pasos bajando las escaleras otra vez. Esa noche dejé todas las luces prendidas, todas. No me importó el recibo. No podía quedarme a oscuras ni un segundo, porque cada vez que apagaba una lámpara, aunque fuera por accidente, escuchaba algo moverse, o reír, o respirar cerca de mis pies. Empecé a encontrar cosas en lugares donde no deberían estar. Un carrito de juguetes sobre mi escritorio, una canica rodando sola por el pasillo, huellitas de tierra subiendo las escaleras. Era como si esa cosa, o esas cosas, estuvieran explorando mi casa con la misma curiosidad con la que un niño revisa un cuarto nuevo. Cada noche era peor que la anterior. Y una noche, al llegar a casa, encontré algo que no pude explicarme de ninguna manera. Un peluche viejo, podrido, sin ojos. Exactamente igual a los que había visto en la tumba de Nachito, colocado con cuidado sobre mi almohada. No lo toqué. No podía tocarlo. Bajé corriendo las escaleras, salí de la casa y me quedé toda la noche en el coche esperando a que amaneciera. Cuando regresé por la mañana, el peluche seguía ahí, pero ahora tenía una nota debajo, escrita con letra infantil, con trazos temblorosos. Decía solo 3 palabras. Ya no estoy solo. Sentí que el piso se me movía. Quemé el peluche, quemé la nota, pero no sirvió de nada. Esa misma noche, exactamente a las 3, algo respiró junto a mi cama. No abrí los ojos. Me quedé completamente quieto, sintiendo ese aire húmedo contra mi cara. Cuando amaneció me atreví a mirar. Junto a mi cama había una marca circular, húmeda, como si algo pequeño se hubiera sentado ahí toda la noche, respirando, esperando. Ya no era imaginación, ya no era un juego, era compañía, obligada. Escribo esto ahora, a las 3:47 de la madrugada, porque acabo de escuchar pasos otra vez. Pasos bajando las escaleras, caminando por la sala, deteniéndose frente a las escaleras que suben hacia donde estoy. Y esta vez no es solo uno, son varias respiraciones, como si algo hubiera traído amigos, como si lo que vino conmigo hubiera decidido que ya era hora. No voy a bajar, no voy a abrir la puerta, voy a quedarme aquí sentado escribiendo, tratando de mantener la calma, tratando de no pensar en lo que va a pasar cuando se cansen de esperar, porque escucho sus pasos avanzando, uno por uno, subiendo, y entre ellos escucho algo más pesado, algo que arrastra los pies, algo que viene desde más atrás, desde el árbol maldito. Si alguna vez vas al Panteón de Belén, si decides hacer el recorrido nocturno, recuerda esto. No toques nada, no te quedes atrás, no digas tu nombre en voz alta. Y cuando salgas, cuando las rejas se cierren detrás de ti, no mires hacia atrás, no importa lo que escuches, no importa si sientes que algo te sigue, porque una vez que te reconoce, ya no te deja ir. Te lleva pegado como tierra bajo las uñas, como ese olor a vela quemada que no se quita con nada, como esa sensación de que algo pequeño camina detrás de ti en lugares donde no debería haber nadie. Yo ya no puedo volver al panteón, pero el panteón vino conmigo.
Y ahora algo pequeño se sienta a los pies de mi cama cada noche. Acaban de tocar mi puerta.